Hola, ¿qué tal? Mi equipo y yo les vamos a hablar sobre la programación modular. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier. Yo les voy a hablar de los tipos de datos simples. Dentro del lenguaje de programación existen dos tipos de lenguajes, que es el lenguaje simple y el lenguaje estructurado. A continuación les voy a mostrar 5 tipos de lenguajes fundamentales. Bueno, para empezar quiero mencionar que los datos simples ocupan una celda de memoria y de este lado izquierdo tenemos los tipos de datos reservados con C. Uno de los tipos de datos más empleados es el int, que tiene enteros cortos, y el long, que tiene enteros largos, el float, que tiene reales cortos, el double, que tiene reales largos, el char, que es alfanuméricos. Podemos encontrar las palabras reservadas en el lenguaje de programación C. Bueno, por lo general las palabras reservadas cuentan con 3 a 7 caracteres. En el nombre, por ejemplo, de int se encuentran 3 caracteres, en el long 4, en el float 5, en el double 6 y en el char se encuentran 4 caracteres. En el entero corto podemos encontrar los números enteros. Si queremos, por ejemplo, un número de mayor rango, pues utilizamos el long, que es de enteros largos. El float, que es de reales cortos. Aquí se encuentran los tipos de números enteros y los números fraccionarios, es decir que tienen decimales. En el double es para los reales largos. Y el char, pues como lo dice, alfanuméricos. Dentro de este pues se encuentran los símbolos del abecedario, los números o símbolos que son especiales y que van pues entre comillas. Un ejemplo de lo que les decía es este. Por ejemplo, aquí en el tipo entero tenemos al int y podemos observar que están los números 5 y 7, es el tipo entero corto. Al igual, si queremos un número entero de mayor rango, pues utilizamos el long. El tipo flotante tenemos el float o el double, que pues viene siendo lo mismo. La diferencia es de que en el float son aquellos que se encuentran tanto en números enteros, en números fraccionarios, como les dije, o sea, en punto decimal. En el float te da el número en punto decimal, pero solo hasta un cierto punto, y en el double te lo da más extendido. O sea, en el float te lo redondea, y en el double no, en el double te da todos los números que van. Y en el tipo char, como les comentaba, es la ocasión especial donde se pueden agregar símbolos, números del abecedario, y puedes encerrar entre comillas. Por ejemplo, ahí está la C y está entre comillas. Anteriormente se hablaba sobre las funciones sencillas. En esta ocasión les hablaré sobre las funciones con parámetros. Los parámetros se usan para mandar valores a una función. Esa función trabajará con esos parámetros para realizar la acción. En otras palabras, podemos decir que los parámetros son las entradas que se le dan a esa función. Por poner un ejemplo muy sencillo, si tenemos una función que suma dos números, esos dos números que vamos a sumar representan los parámetros. Los dos números representan la entrada de la función. La salida de la función sería el resultado de la suma. Para definir en una función un parámetro, tenemos que poner el nombre de la variable que va a almacenar los datos que le demos a esta. Esta variable tendrá el valor que le demos a la función cuando ésta sea llamada. Los parámetros pueden recibir cualquier tipo de datos. Cuando tenemos muchos parámetros, decimos que tenemos múltiples parámetros. Estos se van a separar por comas, pero no van a dejar de salirse del paréntesis que constituye la función.
Tenemos que saber que los parámetros de las funciones pasan por valor. Esto quiere decir que pasamos valores y no variables. Aunque modifiquemos un parámetro en una función, la variable original que habíamos pasado no cambiará su valor. A continuación, les presentaré un ejemplo de lo que es una función con parámetros. A continuación voy a explicar este ejemplo, que es una función que suma dos números. Para empezar, el primer renglón está representado por la librería. El segundo es algo también importante que sirve para no poner std en cada renglón del cout. Después estoy declarando una función tipo entero. En esta sección agregué el nombre de la función y entre los paréntesis agregué los parámetros. Después declaré el resultado y proseguí a realizar la operación. Y cerré la función. Después abrí lo que era la declaración de las variables que se va a introducir el usuario. Para eso utilicé cout. Le puse un mensaje para que introduciera el primer número y después introduciera el segundo número. A continuación, declaré la función como resultado como variable c, y esta manda a llamar a la función que previamente ya se había realizado. El resultado se declara a través de un cout y se cierra el programa. Aquí podemos observar. Y como ven, este es el resultado de la operación realizando nuestro programa a través de una función que suma dos números. Yo les voy a hablar sobre el tema 3.2, uso de biblioteca de funciones. En ciencias de computación, una biblioteca, también llamados libreros como normalmente la gente le dice, son un conjunto de subprogramas que normalmente son utilizados para desarrollar un software. Las bibliotecas contienen códigos y datos que proporcionan servicios a programas independientes que pasan a formar parte de estos, y esto nos permite que el código y los datos se compartan y puedan modificarse de una forma modular. A continuación les muestro las librerías básicas de C++, que es el IOStream, el mat, el stdio, std, lib y el string. Les voy a hablar un poco sobre el IOStream. El IOStream es un componente básico de la biblioteca que lo utilizamos normalmente para las operaciones de entrada y salida. Su nombre es un acrónimo de input o de output stream. Esto lo define con las siguientes funciones. Tenemos cin, que es el flujo de entrada, el cout, que es el flujo de salida, el cir, el flujo de error no almacenado, y el clog, el flujo de error de almacenado. Todos estos objetos derivados del IOStream hacen parte del espacio del nombre std. A continuación les muestro cómo lo iniciaríamos en el programa que estuviéramos haciendo. Ahora les voy a hablar sobre el mat. El mat pues, es un archivo de cabecera como todos los que les voy a mostrar, pero este es diseñado para operaciones matemáticas básicas. Este se define como arcos, que es el arco coteno, asin, que es el arco seno, el atan, que es el arco tangente, el floor, es el menor entero no menor que el parámetro, el cosh, coseno hiperbólico, el log, que es el logaritmo natural, y el pow, xy, que eleva el valor dado a un exponente xy. Este también les doy un ejemplo de cómo lo iniciaríamos en un archivo de cabecera. A continuación les voy a mostrar el estudio. El estudio, igual que otros, es un archivo de funciones de la biblioteca estándar. Este se define stan input output, que quiere decir que es la cabecera estándar de entrada y salida. Las funciones declaradas del estudio son sumamente muy populares porque normalmente son las que usamos.
que es el printf, que es usado para imprimir las salidas de datos, el scanf, que es utilizado para introducir las entradas, el puts, que imprime una cadena de caracteres, el get, devuelve un carácter desde el fichero, y el ferror, que comprueba el indicador de errores. Y este es un ejemplo de cómo lo pondríamos. El std-lib. Este es el Stand Library o biblioteca estándar, que también es un archivo de cabecera. Este se define como ATOF, Así to Float. Es una cadena de caracteres a coma flotante. Estos realmente yo no los he usado. El RAND, que genera un número pseudocódigo aleatorio. El free, liberan memoria devolviéndola al heap. El system, que ejecuta un comando externo. Y el exit, es para terminar la ejecución del programa. A continuación, les muestro cómo lo pondríamos. Por último, el string. El string es un archivo también de biblioteca estándar de lenguaje de programación que contiene la definición de macros constantes, funciones y tipos de algunas operaciones para manipulación de memoria. Sus funciones son las siguientes. Null, macro, que representa la constante de puntero nulo. Script, copia la cadena de otra. Strip, añade una cadena al final de otra. Strip, invierte la cadena. Y str busca una cadena dentro de otra. Y esto es cómo se representa en el programa. Mi nombre es Brian Alexis y hablaré sobre los bucles repetitivos. ¿Qué son los bucles repetitivos? Los bucles repetitivos son un segmento de programa o algoritmo de los cuales se mantienen en constante repetición hasta que se cumpla una condición. En los bucles repetitivos existen dos conceptos que son más que importantes para entender qué son los bucles repetitivos. Uno de ellos es contador y el otro acumulador. Contador es una variable que incrementa o disminuye su valor en un valor constante. Acumulador es una variable que crece o disminuye su contenido en cantidades variables. La diferencia entre contador y acumulador es que contador maneja el número de itinerarios y acumulador maneja el valor de todas las cantidades acumuladas. Existen tres tipos de bucles. Uno de ellos es el ciclo o bucle while. El ciclo while consiste en un algoritmo el cual, antes de ser ejecutado, evalúa si la variable o condición es cierta o falsa. Como se puede ver en este pequeño gráfico, lo primero que vemos es la condición. La condición, al ser falsa, pasa directamente a finalizar el algoritmo. En caso de ser verdadera, las instrucciones del bloque son completadas. Bucle do-while. Este bucle lo que permite es que se ejecute todo un bloque de instrucciones y hasta el finalizar la primera prueba se revisará si la condición es verdadera o falsa. En caso de ser verdadera, se continuará haciendo un bucle que puede llegar hasta el infinito, y en caso de ser falsa, se terminará en ese momento todo el sistema, o en su caso, solo las instrucciones del bloque. En este gráfico se muestra cómo primero se realiza un bloque de las instrucciones. Solo se hace una vez esto y después lo que se hace es revisar si la condición es cierta o falsa. En caso de ser falsa, finalizaría todo el algoritmo. Y en caso de ser cierta, puede repetir todo el algoritmo hasta el infinito.